Saludos amigos y bienvenidos a este su Goldcast con José Piculín Ortiz, su servidor. Antes de comenzar con este episodio, aquí sabemos que apoyar el deporte boricua es clave y T-Mobile Puerto Rico está bien claro en eso. Con ellos, nuestro equipo nunca pierde la conexión. Gracias a T-Mobile, muchos de nuestros atletas pueden estar conectados donde quiera que vayan a representar nuestra isla. Y con ellos, tú también puedes hacerlo comprando y activando tu teléfono en tmobile.com. Con envío gratis y sin filas, así que ya lo saben, si necesitan un nuevo teléfono o accesorios, puedes ordenarlos hoy mismo en tmobile.com. En esta ocasión tenemos un pequeño gigante que digamos, en algún momento yo perdí una cierta trayectoria de su carrera por circunstancias mías de la vida, ¿verdad? Pero realmente una persona que comienza a los 5 años a jugar este deporte del baloncesto, pero no solo era baloncesto, era tenis, era voleibol, o sea, you name it, ¿ves? Y tenemos con nosotros, para no alargarme mucho, al señor José Juan Barea, from Mayagüez, Puerto Rico. Bienvenido, José. Gracias por tenerme la invitación. Un placer. ¿Dónde nace y bajo qué circunstancias? ¿Dónde nace? Tacho. Mayagüez, Puerto Rico, como dijiste. Naciste en Mayagüez. Mayagüez, Puerto Rico. Ya, como tú dijiste mismo, a los 5 años tenía 2 hermanos mayores. Ya estaban jugando. Familia bien deportiva. Mi papá... Nadador, ¿no? Mi papá nadador. Mi mamá coach de voleibol. Coach de tenis de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Mi papá es de Caguas, mi mamá es de Arecibo, se conocen en Mayagüez y ahí se quedaron. Así que desde que yo me recuerdo, desde que todo era deporte. O sea que podemos decir que tu mamá en el tenis pues estudió con Fufi, de alguna manera. Fufi es, si tú le preguntas a mí, Fufi es el segundo papá de mami. Mira. Sí, Fufi Santori fue el que le enseñó a mami a jugar tenis. Sí. Porque mami era voleibolista. El eterno profe de allí. Exacto. Pero Fufi le decía, vente a jugar tenis, que veo talento. Y ahí fue que mami empezó a jugar tenis. Ok. Y después se convirtió en coach de tenis. ¿Y tu papá era nadador? Mi mamá nadador y waterpolo en el colegio. En el colegio. En el colegio. Y jugó waterpolo. Waterpolo y nadador en el colegio, sí. O sea que el que lo hereda no lo hurta. Exacto. Me puso a nadar un año y yo dije, no, ahí sí que no voy. De verdad. ¿Tus hermanos hicieron algún deporte? Sí, Jason, los mayores, mi hermano grande Jason jugó baloncesto y voleibol toda la vida. Sí. Pero cuando llegó a profesional, pues jugó voleibol 13, 14 años superior. Y el otro jugó baloncesto y voleibol toda la vida, pero ese se convirtió en doctor. Pero está muy bien. Dentro de tu niñez, ¿cómo corre tu vida alrededor con tus hermanos? Digamos, sí, hacían deporte, etcétera, desde muy joven, ¿no? Sí. Pero ¿cómo era cómo se desenvolvían 3 varones, ¿verdad? Con 2 padres también deportistas. O sea, ¿a cuál deporte asistían más o se dividían tus papás? ¿Cómo era la cosa? Era algo, fíjate, si yo lo tengo que contar, salió todo perfecto. Ya lo veo. Sí, no. Tenía 2 hermanos mayores que me apoyaban, competían conmigo. ¿Cuántos años se llevan entre sí? El grande me lleva 5 y el otro me lleva 2. Están ahí. Sí. Nunca, toda mi vida, nunca le podía ganar a ninguno de los dos. Después al del medio le empecé a ganar cuando éramos más o menos ahí. Había pique. Al grande era difícil, no le podía ganar hasta que llegué a NBA. Ahí fue que yo creo que ya como que dijo, espérate. Sí. El competidor más grande que yo conozco en mi vida, que he competido, que es mi hermano grande. Pero en mi casa era todo deporte, se dividían, tú sabes, los sábados por la mañana, quién se iba con este. Mi abuelo venía y me buscaba a mí. Abuelo también participó. Los abuelos estaban bien presentes. Mi abuelo de Salvador de Caguas, sí. Lucy Estrella de aquí de San Juan, bien presentes. Viajaban a todo el mundo. Nos dividíamos. A veces era voleibol, a veces era tenis, a veces era baloncesto. Teníamos que viajar. A veces el juego era 9 de la mañana o a las 10 de la mañana en Loíza.
Oye, sí, No, sí, que el de Mayagüez para Loíza. la logística de entonces de nuestras ligas. Así Todavía que, sigue así, exacto, que era los mejores tiempos. pero corriste bicicleta, jugaste canica, Todo, canica, tenías tiempo para bicicleta, ello. canica, bicicleta, patines, Sí, hicimos de todo, esquiábamos, yo hice de todo, en verdad fue en Mayagüez, criarme en Mayagüez, tengo un grupo de amigos que son mis mejores amigos hasta el día de hoy sí, todavía, todavía. y fue una niñez bien buena, Tú cogiste esa cepa del baloncesto de categorías menores en Mayagüez, bien buena, bien buena. Yo recuerdo, yo estaba ya en el 80 en San Germán. Germán, pero obviamente recuerdo Faso, Gorilón, Gorilón, Tommy ¿verdad? Zapata, Zapata también, me eh, acuerdo mucho el mismo Fufi se envolvía mucho porque Fufi. Fufi iba mucho a los juegos de los taínos. Exacto, y Fufi coachó a mi hermano también. Sí, Fufi me daba de mi tiro. Él ajá, siempre me decía que si quería mejorar el tiro tenía que sacar la mano izquierda del medio. Cositas así cuando era bien cercano a la familia. sí, Yo me recuerdo, yo llegué a celebrar mi cumpleaños en su casa en San Sebastián. mira para allá. Así que él siempre me ayudaba con cositas y sabía mucho. Yo a Fufi Sí, lo tuve de coach en Aguada, Aguada, mira para allá. en la liga puertorriqueña, que ganamos, por cierto, en el 83. Era bien jocoso en el sentido pico, pero amárrate la derecha para que lances con la izquierda. Sí, sí, sí. Mira el canasto cuando estés de frente. Sí, sí, sí. Uno joven, ¿no? Sí. Eh, tu papá nadador, ¿qué te pudo haber enseñado en el básquet? Pues hablando de eso, yo digo que yo tengo el mundo perfecto entre los dos. Mi papá es súper inteligente, súper calmado, bien positivo. Yo podía jugar malísimo. Yo podía tener un juego Y malísimo dale para adelante. y él buscaba algo positivo para decirme en el carro después del juego. ¿Entiendes? Pero hiciste a tus compañeros mejor, Era un refuerzo. pero hiciste esto. Y después, por otro lado, tenía a mami, que era una Y era la crítica. competidora a muerte. Tienes que practicar esto, vamos a hacer esto. ¿Por qué, no, por qué Un se la buen pasaste a balance, aquel? sí. Tienes que tirar más. Y esto no paraba hasta la NBA. La NBA, mami me decía, tienes que practicar los tiros libres. Y yo, mami, estoy en la NBA y mañana voy para la cancha a practicar los tiros Lo libres. demostró Como hasta el que, final, lo exacto, así demostró que mucho. papi era bien disciplinado, no podía faltar a la escuela, no podía faltar a las prácticas. Si me apuntaba a un equipo, vamos a terminar el equipo hasta el En final. todo era En todo. all around Y esa... eso de que, no puedo ir a la práctica porque tengo examen mañana. No. Vamos a estudiar, vas a la práctica y después y después estudiamos de nuevo. ¿Y cómo era con los abuelos? No, papi, mi abuelo, ahí sí que, el papá de papi, Salvador Barea de Cagua, y Cecita, mi abuela, Salvador Barea es mi fanático número uno, toda la vida. Yo no sé, pero él sabía que yo iba a llegar a la NBA desde los 6 años. Yo no sé ni cómo. Era un vaqueo que yo tenía, pero de que te dio cosas exageradas, de que salíamos de los juegos, nos íbamos para su casa en Cagua, me quedaba mucho allá los weekends porque viajábamos por todo Puerto Rico en categorías Sí, menores. sí. De momento yo me levantaba el otro día y tenían los tenis limpiecitos. Vaya abuelo, ¿eh? Limpiecitos. El desayuno me lo llevaban a la cama. No, una cosa... Y después viajaron el mundo en la selección de Puerto Viéndote la Rico y viendo todo. selección, sí, te seguían. Pero Siempre te han seguido. yo tengo una familia que increíble, que me estaban siempre ahí. A los 17 te trasladas a Miami Christian High. ¿Cómo surge el contacto con Pilín? Y la importancia, obviamente, en tu desarrollo. Sí, el momento más difícil de mi vida fue Esa decisión. esa decisión. Yo estaba entrando a mi último año de high school en Mayagüez. Si En tú sabes, Inmaculada, ¿no? en la Inmaculada yo tenía todo. Sí, no sé. Mejores amigos. Y para 12 estábamos siempre esperando para ese último año que íbamos a tener el mejor equipo de Ya lo básquet, tenían todo mejor montado. equipo de voleibol. La estamos pasando espectacular. Yo estaba jugando superior al momento, Lo sé, en San Sebastián. que ¿cierto? después tengo la experiencia contigo, que lo voy a contar ahora y después seguimos hablando. Ajá, Tú vas allí con Santurce, sí. con Carlos, tú, un equipazo que tenían de Santurce, y yo estaba en high school en la Inmaculada, y jugábamos en el Palacio, y Flor era el coach, y me recuerdo como el día de hoy. Yo
yo no estoy jugando, yo tengo 16, 17 años, estoy en el banco, pero ustedes nos dan una pela y yo estoy pensando, me van a poner, porque es una pela. Y Flor me pone. Y me recuerdo al día de hoy, estás tú y Carlos están en cancha todavía. Y ahí fue mi primera experiencia como que yo vi, ahí está Pico, está Carlos Arroyo, me diste un tapón. Y después... Ahí no me acuerdo. No, pero no meterme en lío. me diste un tapón, que para mí fue espectacular. Y después en el otro lado, galeando a Carlos, me hace un movimiento ese de él y me la mete de tabla. Y después el próximo día en la escuela está todo el mundo hablando. Mira, desde Pico te dio un tapón, Carlos te dejó pegado. Que esa fue mi primera experiencia como que Eso no falta, en ese ambiente. Y yo, espérate, esto me encanta. Wow. Y sí, pues, yo estoy en los indios. Hidel Padilla está en los indios. Bimbo Carmona. Hidel Padilla está con esa mentalidad siempre de que te tienes que ir. Ya tú lograste todo en Puerto Rico. Toda la vida ha sido así, oye. Sí, siempre. Sus y Hidel, consejos siempre muy sabios. Y tú sabes que él habla mucho. Y sí, pero hay vive gente, mucha... Tienes que irte, en básquet. José Juan, tienes que irte. Ya tú lograste todo aquí en Mayagüez, en Puerto Rico. Vete. Y yo, no me voy a ir. Hasta que llamó a Pilín llamó a Papi. Hidel seguía. Hasta que un día mi papá dijo, vamos a hacer algo. Vamos a montarnos un avión, va a Miami. Una visita. Sí, vamos para Miami, una visita. Empieza la escuela. Si no te gusta, si no quieres hacer, volvemos para la Inmaculada. Y así mismo fue. Un día me levanté, que fue un día más difícil de mi vida. Me levanté ahí en Mayagüez a las 6 de la mañana, 7. En vez de coger para la izquierda para la escuela, cogí para la derecha para el aeropuerto de allí del Maní. Con dolor. Me montaron un avioncito pequeño para San Juan y después para Miami. Y esto es llorando, esto es homesick. Los primeros meses fueron bien fuertes. Pero cuando empezó la temporada de baloncesto, pues... ¿Qué te dijo Pilín cuando lo conoces? Pilín, cuando me buscó al aeropuerto, me miró como que no puede ser. Como que, espérate, este es el que dicen que juega brutal y me llevó al aeropuerto y del aeropuerto me llevó para la casa y nos pusieron a jugar 3x3 en la casa. Con Carlos, con Jesús Berlejo. Carlos Rivera, ¿te refieres? Carlos Rivera, Jesús Berlejo. Y eso también, que le tengo que dar mucho crédito a Carlos Rivera, especialmente. Ya Carlos estaba allí. Sí. Y cuando un año o dos mayor que tú. Y cuando yo llegué allí, él me trató como si fuéramos hermanos toda la vida. Son buen tipo. No, demasiado. Viví con Carlos. Hicimos una hermandad bien rápido. Estaba Jesús Berlejo, estaba Sammy Hernández, estaba Iván López, que tenemos 5 boricuas. Todos boricuas. Y Pilín, fiebrú del básquet. Fiebrú me vio jugando. Y ahí pues como que se abrió un poquito más y ya tú sabes, después de ahí pues todo... ¿Te quedaste con él? Me quedé con él el año completo. Con él el año completo. Sí. El inglés. Yo en la Inmaculada pues y en casa pues todo era como el televisor era inglés. La Inmaculada siempre había clase de inglés. Sí. Yo no lo hablaba muy bien. En inglés. Exacto, yo no lo hablaba muy bien, pero entendía todo perfecto. Lo entendía igual que yo. Sí. Exacto, entendía todo perfecto. Cuando me fui para Miami se hablaba mucho español como quiera. Cuando a mí me dio duro lo del inglés fue cuando me fui para universidad en Boston. Ahí fue que tuve que y ahí rápido. Okay. Pero por lo menos lo entendía perfecto, que eso me ayudó mucho. Mucha gente no sabe que tu primer equipo profesional fueron los Caribes de San Sebastián. Obviamente hablamos de la Liga Profesional de Voleibol aquí en Puerto Rico. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Porque yo tuve la oportunidad de jugar los dos también en la high school. Yo era voleibolista primero que baloncesto. Sí. Pasa que con la estatura, pues, todo me fue cambiando de alguna manera. ¿Cómo fue esa experiencia en voleibol? Yo pienso que a mí me gustaba más el voleibol que el baloncesto, creciendo. Igual. Todavía me gustaba el voleibol. Yo la pasaba tan y tan bien en los torneos alrededor de Puerto Rico. Un challenge bien lindo. En la selección novicio, en juvenil. A mí me encantaba y era un deporte. Mi hermano era fenómeno. Humberto Rodríguez, que es el papá de mi hermano grande, claro, seguro. Pues era mi coach en la Inmaculada. Mira para allá. Y dirigía a los Caribes de San Sebastián. Sí, me acuerdo, sí. Y él me dice, él sabía que yo iba para baloncesto después, pero él me dice, vamos para los Caribes de San Sebastián para que cojas ese proceso de profesional.
¿Con qué jugadores coincidiste allí? Hacho, el equipo era Raúl Papaleo, Ajá, Piqui Soto, ajá. Carlos Luis López, Vale. Keno Gándara, Tito. No, es un equipazo. Pele ya se había retirado. ¿Quién? Pele Sí, ya se había ya retirado. se había retirado. Me recuerdo que Humber me ponía a sacar. Yo era acomodador en superior. Y un día Carlos Luis López no llegó al juego, llegó tarde porque algo pasó, y yo tuve que empezar. Y estaba, pero nerviosísimo, pero jugué un set y medio. Como acomodador y tenía a Piqui Soto, tenía a Raúl Papaleo, tenía al otro. Brincaba Piqui, brincaba. Él volaba ese Y me hombre. recuerdo que Humberto le decía en las prácticas, yo, como estaban los canastos puestos, pues a lo que llegaba todo el mundo, yo estaba tirando y jugando baloncesto a lo que llevaba todo el mundo a la práctica. Y Humberto les decía a ellos como que, no, él va a tener la oportunidad un día de llegar al NBA. Y los tipos Raúl y Pique le decían, ¿de qué está hablando Humbert? que este va a llegar al NBA. Humbert tenía mucho Humbert ahí. tenía, Humbert tenía mucho. y ese fue mi primer equipo profesional y mi primer ambiente. Estaba Pepa Ralat. Pepa Ralat. Mi primer ambiente, Tito Núñez. Ajá. Mi primer ambiente profesional. Y yo, verás, esto me gusta. Y después de eso fue que fui para los indios. Pero tuviste experiencia en los indios, exactamente, en el BSN. Jugué 2 años con los indios Con los también, antes de indios. irme para la universidad. Obviamente te dirigía a Flor. Flor. Y, Sí. y varios veteranos que tenías allí, ¿verdad? Que eran bastantes, ¿no? Sí, Eran un más montón. los veteranos Sí, ¿verdad? sí. Que jugadores novatos. Sí, era un equipo ¿Qué bien recuerdas de veterano. ese equipo? Michelo Dávila, Michelo, tremendo poingal. Elmil García, Elwin, que Elmil, después yo lo tuve. que ¿verdad? jugaba En duro y Santurce. no le tenía miedo a nadie. Ese flaquito, Y era ¿verdad? así. Era un palillo y jugaba, sabía jugar. Estaba Baracoa, Fernando Ortiz. Había mucho. Mucho Estaba talento. Baracoa jugó conmigo en Hidel San Germán. Padilla, después Bimbo Carmona, que jugamos juvenil juntos. Flor Meléndez, que yo le digo a la gente, nadie es más disciplinado que Flor. Flor era una cosa, pero que me regañaba tanto que yo, pero mejoraste. mejoré. Y esa era la intención, y yo siempre lo digo. Yo cogía los insultos, pero yo lo veía del lado de que era lo que quería, era mejorarme. Y lo que pasa con Flor, que esa preparación que yo tuve esos añitos con Flor, cuando llegué a la universidad, el coach de mi universidad era fuerte, pero de que psycho. Sí. Las cosas que me decían Así de eran. duro. Pero Flor, gracias, que Flor Sí, con Flor era un Y me- pellizcoño al ladito. me preparó para poder bregar con este tipo Sí, en college. sí, Que la tuve emoción. muchos problemas, era fuerte, era el back and forth, pero Flor yo tenía mis problemas con Flor, pero eso me ayudó a prepararme para el de college. Y Y después llegó a la NBA y me toca con Avery Johnson, ajá, que estaba ahí, peor. de eso quiero hablar ya mismo. Exacto, pero sí, ese fue Era bien emocional también. ese fue el proceso. Esta pregunta no la quiero dejar pasar del tintero porque me vino a la mente ahora. ¿Con qué te quedas como coach? ¿Cómo aprendiste o con lo que se está hoy en día planteando dentro de los 90 pies? Es buscar la forma de no dejar lo que aprendí al principio y mezclarlo con lo que aprendí los últimos años. Porque también depende mucho de los jugadores. Ha cambiado que han mucho. cambiado muchísimo. Como tú aprendiste Como tú. a lo que exacto. Exacto. La vieja Ya había guardia cambiado, pues ya yo sé que tú ya había aprendiste cambiado a como yo. nosotros. Exacto. Tú aprendiste como yo. Exacto. Primero por eso es que eres emocional Sí. y bien envuelto y porque Sí. tienes un corazón gigante Sí. para el juego, etcétera. Pero ahora ha variado mucho. Bien diferente. Ahora tú le gritas a un jugador y como que te mira, Hay que buscar la forma, hay que buscar diferentes hasta formas. los papás te miran mal. Exacto, hay que buscar diferentes formas de cómo llegarle al jugador. Y esto en la NBA ha cambiado también. Esto es lo mismo en todos lados. Y esta experiencia que tuve de coaching, pues me ayudó un montón. Me ayudó un montón porque todos los jugadores son diferentes. Tienes que tratar al 1 diferente como tratar al 15, tratar al 10, porque todos son diferentes. A veces los trataba muy bien y no me funcionaba. Y de momento me iba por el lado contrario, los voy a tratar malísimo, los voy a regañar, al frente de todo el mundo, y me funcionaba.
No los castigabas a correr líneas y eso. No, 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 Ese no, era- no, eso era Ese era lo que funcionaba en nosotros. yo también pasé por para eso, las sí. líneas. Pues La claro, línea, eso es hey. lo que me refiero. Pero o ya sea, no, ya eso no. ya eso no va. se estila, No se vamos a estila, decirlo de esa no. manera. Ahora se practica más, pero no. Eso de ponerlo en la línea, ellos te miran como que ¿qué tú Las haces? líneas 6 en 30 y Eso ya no lo hacen. ¿cómo? Exacto. ¿En serio? ¿Y Pero- con cuál te quedas entonces? Yo creo que hay que buscar no quiero dejar el pasado. El balance. No quiero dejar el pasado nunca. Pero tienes que buscar cómo seguir con el futuro. Pero no dejaste el pasado, si cuando empezaste a dirigir el Lomel, los pobres árbitros, Sí, eso no, era... eso. Yo creo yo te que. entiendo, ¿no? Porque Sí, no, fue demasiado y es rápido. algo que lo puedo dejar, pero siempre me va a salir en algún momento. Pero claro, pues si eso es emocional, Y el corazón de uno para el juego. Y a veces me pasaba que de momento me sentía demasiado tranquilo, porque iba con esa mentalidad de hoy tengo que estar tranquilo. Que acuérdate que no lo puedes resolver tú. Sí, Desde la línea no puedes la- resolver nada y ese es un problema, un dilema, vamos a decirlo así, sí. que a veces nosotros como jugadores podríamos tener en la línea. sí, porque Sí, cuando jugaba porque- uno decía, voy a jugar duro hoy. Y entonces no te puedes comparar tampoco. No, yo lo hubiese hecho de esta manera. No puedes o hacer sea, eso, no puedes eso hacer no se eso, puede eso no hacer, se puede hacer. ¿sabes? Sí. Pero te divertiste. Me gustó fíjate, me gustó coachar. Me salió más natural de lo que yo creía. Como que las cosas, cuando estaba en la línea o cuando estaba en las prácticas, me salían las cosas natural. Me recordaba de dribles o me recordaba de jugadas, de momentos. La organización así el de la liga y tú sabes que la liga fue un poquito desorganizada y Sí, pasaban cosas, pues sí. eso no me... Porque te acostumbraste allá. que eso es exacto, más- no me más gusta mucho, perfeccionista. pero yo digo que el BCN siempre me dio oportunidad a mí como jugador para poder desarrollarme y llegar allá. Y como coach también, por la experiencia que tuve en estos últimos años, pues también me ayuda a saber si quiero coachar o si lo voy a seguir haciendo y eso. Cuando llegas a Northeastern, allí en Massachusetts, ¿era lo que esperabas en ese momento? ¿Cómo tú esperabas, verdad, de alguna manera, qué iba a pasar allí? Se menciona que te dolió no recibir ofertas de universidades en el estado de Florida, Sí, etcétera. pero no. Pero tuviste la oportunidad, la puerta se abrió por donde fuera. Y yo sé que tú la aprovechaste. Sí. ¿Qué esperabas? Como llegué, Frank Martin era el mejor amigo de Pilín y Frank Martin era asistente coach en Northeastern. Y cuando me fui a visitarla, que era la única beca que tenía, el coach me dice, te voy a dar la bola desde el día 1 si firmas aquí. Son una oferta, Hey, ¿cómo se llama? Indecent proposal. Para un jugador así exacto, que le gusta tanto jugar. día 1 te voy a dar la bola. Y ya yo dije, ¿dónde firmo? Aquí estoy, seguro. ¿Dónde firmo? Seguro. Y si lo hubiera planeado, no hubiera salido mejor porque jugaba, como tú dices. Desde el día 1 jugaba 37, 38 minutos por juego con la bola en las manos. Y después de eso, ¿cómo te digo? Universidad es bien difícil. Las pesas a las 6 de la mañana. Yo llegué pesando 150 libras ahí mojado. Después tenías que pasar las clases para poder Era obligado, jugar, si no, no sí, podías jugar. Si no pasabas crédito, no Después jugabas. de ¿Qué eso, pasó? después de pesas, después de las clases, después tenías que practicar. Ajá. Y las prácticas eran A muerte. 6 en 30, Larry Brown, Superman, que llamaban el drill de correr, después tenías que coger el charge, después tenías que pelear con todos esos tipos, después el coach gritándote 3 horas de eso o 4 horas de práctica, era una loquera. Pero yo veía como todos los años, después se acababa esto y después jugaba con el equipo nacional de Puerto Rico en la sub, con Calcaño, que Veías el by the resultado, way, con Calcaño. Carlos, nada más. Sí. Y ese proceso mío fue como que si yo lo planeaba, no me salía como me salió. Porque tenía ese aprendizaje en college, que me cambió de niño a hombre. Después los veranos jugaba con Calcaño, que seguía mejorando. Y yo veía como todos los años yo seguía mejorando y Te seguía daban la mejorando. bola, te la ponían en la mano. Y esa experiencia, pues, cuando yo llegué a los últimos años, el último fue que por primera vez yo escuché a alguien decir, mira, si sigues, vas a tener el break o la oportunidad de llegar a la NBA. Y ahí fue que la primera vez como que Un coach te dijo eso. prendió lo de NBA. Ahí fue. Pero el college fue bien fuerte. Hubieron momentos, como tú sabes, todo tuve que pasar por estos momentos que yo me montaba en el carro y me iba, o en el tren de Boston y me iba para el aeropuerto y yo era, me voy para Puerto Rico, no puedo más. ¿Te frustró algo en juegos ganados y perdidos? No, era más
homesick. estudio, Homesick, pasar los las estudios, la clases, presión. el coach gritándome, los juegos era puño limpio, los árbitros. Esa conferencia era dura. Sí, era, bueno, División 1 en college, era una mid-major, pero como quiera, Exacto. era bien Era física. fuerte. Llegaba un momento y después tenía a todos los panas en Mayagüez, pasándola espectacular. Pero se me iba rápido. Los momentos bien malos, por alguna razón, me acostaba a dormir y me levantaba el otro día Ya y íbamos para encima. pasaba la página. Y pasaba la página. Eso íbamos para es encima. como único. Y me ayudó mucho. Es como único de Pero pasé de uno momentos, sobrevive. sí, exacto. ¿Sabes que está detrás de Reggie Lewis? Que en paz descanse Sí. en todos los números habidos y por haber dentro en la universidad. de la cancha, Sí. en la universidad. Y sabemos lo que fue Reggie Lewis, fue un jugador, él salió conmigo el mismo año. Exacto, usted dijo. Y era un gran jugador, una Buenísimo. pena Sí. de su fallecimiento. Y en la cancha falleció. Sí, me dijeron, sí. Como Hank Gathers también. Entras al BCN en el 2006, llegas a la final frente a los criollos de Cagua y Philly. Sí. ¿Cómo fue ese duelo contra Philly? Me encantó. Estaba con Flor, me recuerdo, ese fue el año que jugué con Angelo Medina, que venía. Pudimos vencer a Arecibo en las semifinales. Sí. Gracias. Buenas noches a todos. Yo trato de hacer todo lo posible para ayudar a mi equipo. Yo creo que la segunda mitad hice el trabajo que teníamos que hacer para poder ganar. Oye, ese juego en esa etapa final, se pegan el equipo de los capitanes, toman la iniciativa de buscar esos 2 canastos en penetración que fueron clave para esta victoria. Sí, capitanes nunca se quitaron, siempre vinieron de atrás y estaban ahí todo el tiempo. Flor siempre me dijo ataca. Yo seguía atacando hasta anotar. Que para mí Que ni a mí se me dio de alguna manera. Sí, bueno, se me dio un año. Esa experiencia de jugar esos playoffs en el BCN me ayudó tanto para poder llegar a donde llegué. Sí. Jugué contra Philly, contra Andrés Rodríguez, Fernando Ortiz. Esas finales contra Cagua fueron bien difíciles. Me hicieron la vida imposible. Pero ese equipo era bien bueno, bien bueno. Estaba Fernando, ¿verdad? Fernando también. ¿Y Allende? ¿O no? No, Allende no estaba. Allende no estaba. Ya. Angelo Reyes. Un equipazo. Angelo Reyes, un equipazo bien bueno. Tenían 2 refuerzos, nosotros teníamos uno. Pero a mí me encantó esa jugamos en el Choli. ¿Qué te decía Philly? No, Philly, como competíamos en categorías menores, ya yo lo conocía. Sí, pero a él pero sí, no, él hablaba poquito, y él sabía que espérate, no voy a dejar que venga Barea de allá de la universidad a ganarnos a nosotros acá. Y Andrés Rodríguez también era buenísimo. Era espectacular. Así que tenía que batallar con esos 2 y no, me ayudaron mucho, una experiencia bien buena. ¿Qué te gustaba más, la 1 o la 2? Si lo pones en un balance, obviamente siempre te da la bola. Me gustaba tener la bola en la mano. Que te gustaba, tirabas muy bien. Sí. Pero me gustaba también cogerme el breakcito de esperar la bola. Si tenía un point guard que podía llegar a la pintura y hacer todo eso. Así que, fíjate, siempre lo veía como que cualquiera de las 2. Pero sí, no voy a mentir, me gustaba que tú cogieras el rebote y me la daba. Sonado. Exacto. Nunca tuvimos la oportunidad. Sí, exacto, nunca tuvimos la oportunidad, pero sí, la bola en la mano, pues, se me hacía difícil no tenerla en la mano. ¿No se te dio, digamos, contra Cagua, tu llegada en la NBA, a la NBA? Mucha gente obviamente habla que gracias a Rick Carlisle, que lo vimos, por cierto, en estas finales este año, muy merecido, que tuvieron una temporada muy buena. Pero ¿cómo fue tu relación con Avery? Avery sabemos que era muy emocional, muy fogoso, muy exigente, digámoslo así. ¿Cómo te ayudó? Pues cuando yo estoy tratando de llegar a la NBA, Golden State y Dallas, los 2 me invitaron a la pretemporada y tenía que escoger uno. Y Avery Johnson venía como que con la misma, llegó a la NBA como con las mismas oportunidades mías. Fue undrafted, era pequeño, jugó en una universidad pequeña, sabía que era bien corazón, jugaba bien duro. Tenía. Y yo pues escogí ir para allá. Y éramos 4 jugadores para el último posición. Y yo decía, pues la oportunidad está, es como yo le puedo ganar a estos 3 jugadores. Y poco a poco en pretemporada, pero cualquier cosa que yo hacía, él me gritaba. Y él me jalaba aparte. Sí. Y era bien fuerte. Pero venía Papay Jones y los otros coaches me decían, eso es bueno, hazme caso.
que él te está tratando de Así que ayudar, te- te está le ayudando. interesa Él ve algo y te ayudarte. hace... Y durante la pretemporada, pues, cuando, ¿sabes? Que ponen a los rookies un poquito más que otros, pues me iba bien en los juegos, después él me gritaba en el camerino y me decía, tienes que hacer esto, si no, no vas para ningún lado. Y yo poco a poco, y cortaron a uno, y cortaron al otro. Y yo decía, diablo, y el último juego de pretemporada, estamos perdiendo como por 10, y no había jugado nada. Y en el último quarter él sacó a todos, porque el último juego de pretemporada, pues, sacó a todos los que jugaban duro y nos pusieron a Puso todos los rookies. a los rookies. Y yo hice como 12 puntos y 8 asistencias en el cuarto quarter y ganamos. O sea, sacaste el juego a Saqué el flote. juego. Y él viene después en la próxima práctica, de camino para la guagua. Estamos en San Antonio. De camino para la práctica, el otro jugador no lo veo en la guagua. Ya lo habían chipeado. Y ya lo habían chipeado, pero yo estaba, pues no me han dicho nada. Yo estaba, pues ya tú sabes. O sea, sí, se lo dicen al que chipea, no se lo dicen al que, Exacto. para no darte Y, la y seguridad después de la práctica viene Avery Johnson. Y esta fue la primera vez que me llamaron JJ en mi vida. JJ Fue él. hizo el equipo. Para que lo conocí. Y yo, gracias. Pero por dentro yo estaba, tú sabes. Claro. Volviéndome loco, Imagínate. volviéndome loco. Claro. Llegué al hotel, salí corriendo, llamé a mi papá. Pues Avery Johnson, yo sabía que el equipo había llegado a la NBA a la final del año anterior. Que yo sabía que iba a ser bien difícil para yo jugar el primer año. Pues yo lo que hacía era, no tengo que estudiar, no tengo que hacer nada, era Así que, aprender y mejorar. Yo digo, tengo tiempo para mejorar. Y Avery Johnson en las prácticas me trataba como si yo fuera Dirk Nowitzki. Cualquier cosita que yo hacía mal paraba la práctica y era a enseñarme. ¿y se lo hacía él también? Ah, ¿A Nowitzki también? sí, no, Avery Johnson se lo hacía a todo el mundo. Era todo el mundo, Era todo el te mundo. digo. Era, sí, no, era Él era duro, era así. era sí. duro. Ajá. Y ese año, esos 2 años con él, el segundo año me puso un poquito más, pero no me ponía, pero me ponía un poquito más. Me manda al G-League, a la Liga de Desarrollo el primer año, y él me llama y me dice, mira, te vamos a mandar al D-League para que juegues, porque yo sé que estás loco por jugar. Acá, sí. Y yo, gracias por la Te lo oportunidad, que notaba. estoy loco por jugar. Y fueron las mejores 2 semanas de mi vida. Yo no fallaba, yo no podía hacer nada malo. O sea, que quiso ponerte en condición antes de quizás Y- tener el plan de, el de volverte para volver atrás para entonces Exacto. abusarte. Y pues, Qué inteligente. me ayudó un montón. En esos Esos 2 no años son momentos. mejoré un montón. Ya para el tercer año, yo digo, este es mi último año, porque eran 2 años no garantizados. Ya el tercero era si me podían cortar en cualquier momento. Y yo decía, la oportunidad me tienen que poner porque ellos tienen que ver si pertenezco o si me van a sacar. Claro. Llega el tercer año y ahí es que firman a Rick Carlisle. Votan a Avery y firman a Rick Carlisle. Quedando el coach del año lo sacan. Exacto, porque perdí eso en los fue playoffs. terrible. exacto. Sí, sí. Digo, lo veo yo terrible, un coach del año Sí, y lo sí. sacan. Pero Digo, ya, no es la primera vez que ya pasa, yo ha creo que pasado varias veces. ya Dirk Nowitzki y los superestrellas como que ya se habían cansado un poquito de su intensidad. Y eso pasa. Y llega Rick Carlisle y yo digo, pues ahora es que es o no es. Y los primeros juegos de la temporada, ni un minuto. Ni un minuto. Pero practicaba. Sí, no, practicaba Dentro full. de la práctica Y me iba súper estabas bien. en la segunda escuadra. Pretemporada me fue súper bien, Sí. pero no jugaba. Y llega un momento y digo, espérate, ¿es ahora o nunca? Y le estoy frustrado. En este momento estoy frustrado. Le digo, yo siempre hablo con mi hermano y con mi papá, mi mamá. Y mi hermano grande me dice, vete a la oficina de él. Vete a su oficina y siéntate al frente y dile que tú estás ready. Y yo, chico, pero no vamos a Eso hacer no es eso. lo que le vas a decir. Sí, no va a hacer creo. eso. Pues yo voy un día y me siento al frente en la oficina. Y le digo, coach, es para decirte que si me necesitas, estoy ready para jugar. De hoy hecho todo, estoy ready para jugar. Para que nos necesites. Y me dice, no, mantente ready. El próximo juego no jugué. Estamos en New York, segundo quarter. El equipo no le va bien. JJ, sácate a este. Entré. Un par de pick and roll. Hicimos un 8 run, metí 2 triples, una asistencia. Después de eso, 22, 25 minutos por juego, por el Contra, resto de mi pues, carrera. Yo debía haber usado esa estrategia con Jerry Sloan en Utah, me cago en nada. Y como te digo, entré a la cancha, porque si tú entras a la cancha y la pasas para aquí y la pasas para allá. No, hay que... Entré you súper gotta make things agresivo, me funcionó y por ahí... Es que en el NBA Y por ahí you gotta sí. make things happen. Y tienes que aprovechar la ¿Sabes? oportunidad. Esto Sí. es el minuto que entra, algo tienes que hacer, aunque sea un minuto. Y aprendí eso de Avery Johnson. Avery Johnson una vez me puso 1 minuto y medio. Al final ya el juego se había acabado. 1 minuto y medio y yo entré y ni tiré.
la pasé para allá, hice un turnover y habíamos ganado por 30. Y él me cogió después del juego y me barató. Que si no eres agresivo, que si te pongo a jugar y no haces nada. Y yo, tranquilo, ponme de nuevo. A ti. Cada vez que entraba, cada vez que entraban, aunque eran 30 segundos, la iba a tirar yo. Aunque eran 1 minuto y medio, hacía 7 puntos. O si me ponía 5 minutos, hacía 10 puntos, la tiraba yo. Eras capaz. Y ahí sí que él no me volvió a decir nada. Lo que te voy a decir. Eras capaz porque Sí, tienes que atreverte, ¿no? Básicamente lo que veo. Exacto, pero así fue la... Además tenías puntos en las manos. No Sí, era sí. que... No, ya venía. Tanto Me gustaba. Sí, no, pero tanto penetrando como lanzando Como lanzando, sí. afuera. Pero llegas en el 11 y ganas el campeonato con Dallas. ¿Y qué tiene que tener un equipo campeón para levantar ese trofeo? Yo sé que te sentiste el tipo más feliz del mundo. O sea, eso es otra cosa. Todo, del jugador número 1 al jugador número 15, todos tienen que estar jugando su mejor baloncesto. Todo el mundo tiene que estar en la misma página. Tenemos que tener el mejor jugador. Para mí, el mejor jugador de la liga en ese momento era Dirk. De que estaba brutal. Era una cosa... Una temporada espectacular. Y todos nosotros lo sabíamos, que tenemos el mejor jugador de la liga. Eso era un seguro de vida brutal. En momento. Y también sabíamos que ese equipo, como ya había muchos jugadores que ya estaban entrando a su último, que mira, ahora o nunca. Y se te lesionaron 2 jugadores. Caron Borler exacto. Era ahora o nunca. Y todo fue pasando. Nosotros como que Chris Carlisle nos preparaba toda la temporada para los playoffs. Vamos a jugar de esta forma. Live game. Vamos a prepararnos para cuando lleguen los playoffs no tener que cantar jugadas, jugar inteligente, pero sin... Juego ahí. Juego inteligente, pero sin esto. Teníamos una rotación que nunca cambiaba. Yo sabía cuándo yo iba a entrar. Sí. Yo sabía con quién yo iba a jugar cuando entraba. Ya era un automático. Y pudimos hacer esa rutina. El único problema eran los Lakers. Yo creo que nos tenían mentalmente porque nosotros no podíamos ganar a Kobe y a los Lakers. A eso voy. Sí. El mes tuyo fue espectacular. Y contra mis Lakers, yo siempre he sido Lakers de toda la vida, pero yo esa no me la perdí. ¿Cuál fue el reto contra los Lakers? Como bien dice, era Kobe el reto. Kobe era difícil, eso lo sabemos. Kobe para mí era mi Michael Jordan. Era el competidor más grande de la liga, era Kobe. Y tenían físico, tenían a Bynum, tenían a Gasol, Fisher era bien físico, Lamar Odom, Phil Jackson era el coach, como que teníamos esa, en la regular season no le ganábamos. Cuando nosotros pudimos ganarla a ellos, y de la forma que lo hicimos, ahí fue que yo dije que la confianza de nosotros hizo... Así dije, este año no nos gana nadie. Pero sobre todo la tuya, porque en el momento que entraba siempre pasaba algo. La primera ronda fue contra Portland, que se me hizo bien difícil. Era un equipo bien defensivo. Yo llegaba, pero yo sabía que contra la segunda ronda ellos no guardaban bien el pick and roll. Porque Gasol y Bynum eran lentos. Sí, exacto. Y ahí sí que yo pude apretar y pude ser más agresivo todavía en la ofensiva, llegaba a la pintura cuando me daba la gana, y eso pues la confianza pues subió. Cuando te daba la gana tan así que Bynum tiene que ir y bompearte de mala gana, digamos, en ese juego, ¿verdad? Que lo botan a él y él dice que su frustración era que estaban perdiendo, estaban cogiendo una pela por parte de los Mavericks, ¿no? Es justo que lo diga, está bien. Pero lo que no es justo es el golpe que te da, ¿no? Yo no sé. Me podía haber sacado de los playoffs. A eso me refiero. La caída que tuviste fue bien la peor de mi vida. Fuerte. Y obviamente como para uno asustarse, ¿no? Pero él como que en alguna manera buscando disculparse dice, no, es que la frustración de estar perdiendo el juego. No, en ningún momento te pidió disculpas. Me llamó el día después. ¿Te llamó? Me llamó el día después. Sí. Me llamó y me dijo eso mismo. No es nada en contra tuya. Me perdí el control por la frustración. Espero que no te hayas lastimado, que puedas seguir jugando en los playoffs y te deseo mucho éxito. ¿Y qué le dijiste tú, Cas? Y yo no.
Y yo, no le dije nada. Yo en verdad no quería hablar mucho. Le A mí dije, me hace eso. le dije gracias por llamar y ya, pero no se habló. La llamada fue corta, pero por lo menos llamó y se disculpó. ¿Y qué te dijo Kobe cuando le ganaron? No, Ese es el que hacho, quiero saber. Kobe me dijo y lo dijo en la prensa también, que los maté. Lo vi. JJ nos mató y para mí escuchar a Kobe decir eso fue... No, bueno, al César lo que es del César. Lo que nunca han aceptado los de Grecia, que le ganamos el 2004, porque no lo aceptan. No lo aceptan, no dicen ni para el caray. No, es que Puerto Rico jugó bien, Carlos nos mató. O sea, no lo Sí, no aceptan lo ni para el aceptan. carajo, pero Pero se llevaron la rumba. 2006 viene tu debut con la Selección Nacional Adulta en los Centroamericanos de Cartagena, Colombia. Metiste el canasto por el oro frente a Panamá, eso fue un canastazo de la esquina brutal. Las emociones afloraron grandemente cuando te pones ya esa camisa con esa bandera puertorriqueña, por fin, vamos a decirlo así. ¿Qué sentiste? No, chacho. Yo creciendo, yo no era mucho de ver BCN o televisión, pero yo veía a ustedes en el equipo nacional de Puerto Rico. Y yo pensaba más en el equipo nacional de Puerto Rico que en la misma NBA. Y así era en casa. En casa era Puerto Rico y verlo a ustedes jugar con esa camisa y pelearle por alrededor del mundo, para mí eso está nítido. Cuando la selección juvenil también con Calcaño nos hablaba mucho de ese proceso. Pues tú jugaste en selección juvenil representando Sí, a U19. ¿Fue? U19 y Sub-21. Seguro, 5 años corrido con seguro. Calcaño y Calcaño nos hablaba mucho de ustedes, de lo importante que es representar a Puerto Rico y de cuando uno se pone esa camisa, cuando sabe cómo habla Calcaño, se pone esta Se camisa. triplica el orgullo, se Exacto. triplica. Ese primera experiencia con el equipo nacional grande en los centroamericanos, ese canasto, para mí fue el de mi vida. ¿Por qué yo digo eso? Porque ese canasto me dio tanta y tanta confianza en decir, yo puedo hacer esto. Y el respaldo de Puerto Rico, ¿entiendes? La fanaticada, el momento que se vivió allí, los compañeros. Tú sabes que los compañeros del equipo nacional es una cosa... Sí. No, pero había mucha gente de Puerto Rico allí. Sí, no, papi. Yo recuerdo Y los para mí juegos. esa experiencia me dio una inyección de gasolina, no voy a parar, voy a seguir. Y así que esa experiencia fue bien, bien bonita. El canasto de casi se mete para eliminar a Argentina en Argentina. Ah, esa fue bien fuerte. Y dije casi, en el 11, luego del comeback para eliminar a Venezuela en el 13, que estuve allí también. ¿Qué momentos te vienen a la mente así, jugando en el equipo nacional, tanto en positivo como en negativo? Sí, bueno, como lo dices, positivo y negativo. Es que lo hay. No hay Eso siempre existe en nuestro los juego. momentos más fuertes de mi vida era perder con el equipo nacional. Ese juego con Argentina, que sabíamos que era un juego bien difícil porque eran Argentina, 20.000 personas. Ese juego en el Choliseo, ese juego de Roberto Clemente es de nosotros. Pero fue una experiencia increíble. Ganando el juego, Ginobili, ellos tenían Jugando con la dorada, con la la dorada sí, contra ellos. sí, Y bueno. nos podíamos eliminar de la Olimpiada a ellos. Estábamos ganando también al final ahí y tuve ese tiro de lejos que yo lo veía, se veía bien en buena dirección, pero no entró. Fue un momento, porque para mí ese equipo que teníamos en ese momento era la oportunidad más grande mía. Carlos Arroyo y yo jugando bien a la misma vez, jugando nuestro mejor baloncesto. John Holland en un momento bien bueno. Holland, Bogman haciendo Como Bogman. siempre, haciendo lo Dani de él. Santiago todavía. Ricky Sánchez. Bimbo. Teníamos Tenías ahí a Galo también, ¿verdad? Galindo. A Galindo. Teníamos ese Vasallo. Y esa bola se la dieron a Galo, si no me equivoco. No, esa no fue. No, eso fue No, eso fue otro torneo, eso fue otro que yo se la pasé para Sí, ganar. sí. Y hubo un torneo también que era también para la Olimpiada. Yo creo que esto era un preolímpico en Venezuela. El 13. Que, si no me recuerdo, que yo entré al final, hice un turnover que se la traté de pasar a Dani Santiago. Ese fue el 13. El 12. 2012, 13. sí, pero fue preolímpico. No, en Venezuela. Sí, 13. Fue en Venezuela, 2 veces en Venezuela. Uno fue premundial y uno fue preolímpico. El preolímpico. Fue 2012. Pues el preolímpico estamos jugando contra un equipo europeo bueno y teníamos el break y entré en el último cuadro, en las últimas posiciones la tenía yo la bola y no me fue muy bien al final. Y ese me barató. Ese me dio bien duro. Se toca. Ese me dio... Porque estaba en el banco, después no entré con ritmo,
se la pasé a Dani cuando no se la tenía que pasar, no las quitaron, después falló una guira, y eso me dio bien duro de que me metí en el cuarto, estaba pasando por unos momentos personales en mi vida, fuera de la cancha, bien difíciles, todo me dio de cantazo. Pero como tú dices, esos momentos negativos y momentos pues me hicieron más fuerte para el Hace más futuro. fuerte a uno, sí. Pero ese juego nunca ese pase, yo veo esa bola así ahora mismo y recuerda me da un y recuerdo te así, bien tumba. fuerte. Porque también yo sé que todo el Puerto Rico está pendiente. Parte del Y crecimiento. mi oportunidad de llegar a las Olimpiadas eran bien pocas porque no, eran... Y nada, pero son cosas que uno tiene que aprender de ellas. Estuviste con Carlos en los últimos años, Carlos Arroyo me Exacto. refiero, en la Sí. selección. Desde afuera se veía un reto, ¿verdad? Por sus estilos de juego similares como no, porque obviamente Carlos no era un mal tirador, pero considero que Eran tú eras diferentes. mucho más certero y de Espacio más larga de lejos, distancia, sí. de más larga distancia. Claro. Este, ¿Cómo lograron compenetrarse en la cancha? ¿Se entendían de verdad? No voy a mentir, al principio fue bien difícil, al principio. Y más para él, yo creo, porque él ya estaba. Y ya él estaba con Cristian y estaba Larry. Lo llevaba haciendo todo. Él tenía su grupo y por ahí veníamos el grupo mío. Y llegué yo. Para mí, lo más difícil era para los coaches. ¿Lo notaste? Estaba Manolo Cintrón. Eh, Manolo Cintrón, que a mí me encanta. Tenía que bregar con eso y lo pudo bregar. Yo, pues en la NBA, pues estuve acostumbrado también a jugar con Poingares. Ajá. Que a mí me gustaba, no voy a mentir, a mí me gustaba jugar con Carlos. Y si te das cuenta, mientras más pasaban los años que jugábamos juntos, más fácil se nos hizo y a mí me gustó. Pero sabía que al principio, como yo llegaba a ese equipo donde ellos ya estaban y tenían su cuadrado, no fue fácil para ellos, no fue fácil para mí. Porque había momentos que en el primer cuarto pasaba 8 minutos, 10 minutos y yo todavía no había entrado al ¿Qué juego. preferías jugar? ¿Uno o dos? Uno, no voy a mentir, uno. Prefería jugar uno, no voy a mentir. Quería la bola en la mano. Sabía lo que Carlos había hecho en el equipo nacional de Puerto Rico. Pero sabía que también que para nosotros ganar o si queríamos ganarle a los equipos buenos teníamos que poder jugar juntos los dos a la vez. Pero ustedes sabían que el scouting report de los demás equipos era ¿cuál? No, Ganarlos ustedes dos. Sí, a Entonces, puño limpio. si la bola no fluye, Sí, no, ¿quién va a coger la bola allí debajo? Nadie. Entonces, no, era lo que iba a pasar. Era lo que iba a pasar, pero también para los coaches también se sabía que, como tú pones, el juego ese, la única forma que nosotros tuvimos oportunidad de ganarle al equipo oro, a la selección de Argentina, era si Carlos y yo jugábamos bien a la misma vez. Y ese día pasó eso. Ajá. Por eso es que estábamos ganando por 6, quedando, qué sé yo, 2 minutos. Sí. Ese día pasó eso. Ese era el único break que teníamos para ganarle a esos equipos así tan buenos. Porque acá Pero tenían que desprenderse demasiado de sus propios jugadores, más la ayuda. O sea, sí, no, y como sabían- y los dos éramos con la bola, off the dribble. Off the Era, dribble, ustedes pues, y ellos sabían, pues espérate, pero de que a mí o lo doblamos y la Sí, sí. escupen, o Exacto. Y también, pero de que a mí me gustó la experiencia, me gustó la experiencia. Jugar con Carlos, él con la bola, yo con la bola, Sí. y no lo cambiaría. yo te lo pregunto porque cuando Carlos nos juntamos en Santurce, Sí. Carlos y Guaya, Sí. pues algo similar, lo único Sí, que sí. Carlos pues tenía mucho más recursos Sí, por que el, Guaya. por el piso Sí. que Guaya, pero Guaya también vivía mucha gente ahí, ¿verdad? Sí, no, Y vaya. entonces, pues Guaya, habían juegos que decía, yo voy a hacer point, tú coges de dos, o viceversa. O viceversa. Sé tú el point que yo cojo de dos. Y eso pues yo en alguna manera Sí. también lo viví con Fico, con Carter, en cierta manera, cierta ¿no? manera. Angelo. Sí. Y obviamente nosotros en Puerto Rico somos una fábrica de poingares. Sí, Eso no hay duda. solo sé. Aquí, o sea, pero los recursos que ustedes obviamente tuvieron, que no era el recurso que tuvieran, ¿verdad? Con jugadores altos, pues no tuvieron la oportunidad así de tener un equipo que dominara mucho inside. inside, sí. Entonces ustedes tenían que jalar mucho más, ¿verdad? También, sí. En alguna manera que el coach quisiera o no, ustedes tenían los puntos en las manos, Sí, además sí, de sí. tener la bola. No, y tuvimos muchos coaches. A eso voy. Sí. Entonces,
Cuando piensas en tu carrera con el equipo nacional, no tuviste la selección o no tuviste Sí, clasificación olímpica, olímpica. ¿qué análisis de esos años y las oportunidades quizás no se pudieron concretar? ¿Es algo que te persigue en términos de tus logros, metas profesionales? Fíjate, ¿Te sientes bien contigo mismo? yo no, la experiencia no la cambiaría, en los buenos y en los malos. Los hermanos que hice, Peter John Ramos, buen tipo. tú jugaste con él, Sí. sabes el corazón que tiene ese nene. No, quiero un montón. Ricky Sánchez, Sí. Vasallo, Galindo, esa Philly, Pirulo Colón, Bimbo, esos hermanos que yo hice, esos viajes que tú sabes que los viajes alrededor del mundo con tu equipo es espectacular. Pues no lo cambiaría por nada. El aprendizaje, tuve muchos coaches. Me hubiera gustado tener un poquito más de consistencia con un coach, pero esas cosas pasan. No voy a mentir, me hubiera encantado jugar en una Olimpiada. Estuvimos bien cerquita, nunca lo logré. Pero sí, que lo dejé todo en la cancha, que lo dejé todo con la camisa, lo hice, así que no podía dar más nada. Pero sí, no cambiaría la experiencia. ¿Con quién te queda? ¿Con Pitino o con Olmo? ¿Pitino o Olmo? Los tuviste a los dos. Los dos, diablo, buena pregunta, nunca la había pensado. Diablo. La estás pensando mucho. Sí, los dos. Con Pitino empezó, fue difícil al principio, pero terminamos súper bien. Porque fue la dificultad. Porque él nos quería convertir en un equipo de college. Y yo le estaba diciendo, me recuerdo que hablaba con él. Yo le decía, Pitino, aquí no, como college esto no va a funcionar. It's Porque internacional, los tipos todos la meten de 3. Nos cogió Brasil y nos ganó por 30 en la mitad. Y te vas a quedar en zona. Exacto. Y presión y zona. Claro. Y después, pero terminamos bien. Ese torneo después, el premundial creo que fue, terminamos bien. Paco me gustó también. Competimos, pero hubieron situaciones con Paco, pues también como todo. Pero si tengo que escoger... ¿Crees que te benefició el que Pitino haya sacado a Carlos o te perjudicó? Con un compañero, con los puntos que tenía Carlos en la mano, ¿verdad? Sí, no. Sí, yo creo que eso fue una situación bien difícil. Fue bien sí, eso incómoda, fue bien incómodo para obviamente, y para Carlos y para todos, todo el mundo. Yo creo que pues, tuve más la bola porque no estaba Carlos. Por eso. Pero sí, y como te digo, ¿Crees que Carlos te pudo haber ayudado alguito? Siempre va a tener sí, sus puntos, ¿cómo te digo? En los juegos grandes, que también no tuvimos suerte porque Carlos también hubieron muchos juegos grandes, Carlos estaba lastimado. Sí. Que ahí era que necesitábamos tener los dos juntos para poder ganar esos juegos grandes. Turquía. El Mundial y Turquía. Sí, Ese fue el Turquía. primero. Y Turquía, en no, España. pero después vino España. España y Turquía. Los dos. Que no lo tuvimos. Pero sí, yo digo que, como yo siempre digo, todavía lo digo el día de hoy, para Puerto Rico, tienes que tener a los 12 mejores, si no, no hay break. ¿Entiendes? Si no, tú no tienes el talento, el mejor talento que tú puedas, en esa cancha no vas a tener break de ganarle a los ¿Con grandes. quién fue mejor? ¿Pitino o Olmos? Ya no estamos jugando. Sí, no, tengo que escoger a Tranquilo. uno. No escogerlo, pero por lo menos que tiene, ¿verdad? Voy con Olmo. Porque también tuve más tiempo también. Ajá, exacto, pero Olmos era similar a Avery Johnson. En la cancha ahí, dirigiendo. Me gustaba su energía, fíjate, y era un competidor. Era muy buena. A mí Y era me bien encanta, competidor a mí y me peleaba encanta. Sí. y competía con Y nosotros. era bien perfeccionista también. Sí, las prácticas eran buenas. A mí Nos me preparaba. encanta Paco por eso mismo, sí. Y se ponía bien rojo y gritaba. Sí, no paraba. Sí, no, es uno de los coaches Sí. que yo admiro mucho Sí. porque no se quita. No se quita y No, siempre es él pro jugador. compitió y nos preparó. Y siempre es pro Nos jugador. preparó para esos juegos. Sí. Finalizas tu carrera en Santurce en el BSN. Hubo muchas polémicas en cancha, como siempre pasa, siempre pasa. Sí. Pero ¿qué representó para ti siendo puertorriqueño y desarrollado en la isla terminar acá?
Que te voy a hacer una preguntita un poco más, después de esta, un poquito más caliente. Pero ¿qué significó para ti retirarte en la liga como tal? Siempre lo Porque tenía. pudiste haber dicho, nos vemos y se acabó. Sí, No, me podía haber quitado después. sin terminar pero, acá de... Sí, exacto. Pero siempre lo dije, siempre dije que terminaba en Puerto Rico jugando. Sí, Por lo menos, aunque sea un año. sí. Yo sabía que ya yo estaba un poquito cansado. Más Por las ahí venía. lesiones. El Aquiles. Fui a jugar a España porque quería la experiencia también de España. Por cierto. Pero sí. fue durante pandemia. Sí. Pude coger la experiencia, pero no fue la mejor. Pero pude coger esa experiencia de España. Podías jugar como español allá por Sí, la familia. después de jugar un año, Por tu familia. podía haber sacado el pasaporte español. Sí, porque tiene porque tengo raíces. las raíces. Así que ese era un plan. Y después vine para acá, jugué con Santurce, que mi plan era jugar un año. Sí. Me gustó. No fue la mejor, me lastimé. Mentalmente estaba un poquito agotado Ya estaba medio quitado. Ya estaba, lo que quería ir darme una cerveza con los panas después de los juegos tranquilos. No quería que nadie me diera. Llega ese momento. Y llegaba a los juegos en Santurce y me galdeaban 90 pies y me galdeaban bien. Pero imagínate. Exacto. No es casualidad. Pero la experiencia fue buena. Y después el segundo año, que ya yo creía que no iba, como que me hablaron y lo hice de nuevo. Te convencieron. Ahí fue que ya yo llegaban momentos que, ahí fue que me di terminó. cuenta. Que yo no lo decía y no se lo decía a nadie, pero habían días que yo no quería ni ir a la cancha. ¿Cuándo te diste cuenta? Ahí ese Ya último, del tiempo, ya ya esa última temporada con Santurce, ya yo estaba pasando momentos difíciles de levantarme e ir a la cancha. Tengo que ir a la práctica o ir a competir de nuevo. Ya yo como que ya... Pero sí, y me forcé para terminar. Llevas desde los 5 Sí, años sí, pero metido ya- en una cancha, ahí me di hermano, cuenta- yo hubiese estado sí, hastiado sí. a los 30. Y yo empecé a los 14, por favor, y jugué 26 Sí, años. exacto. O sea, Pero por yo lo menos estaba hastiado. me di cuenta que ya llegó la hora. Ya llegó la hora y le di las gracias a la Santurce, a la fanaticada en todas las canchas me trataron bien. Voy caliente Sí. ahora. No, sí. Yo sé por dónde viene, pero sí. Voy caliente. ¿No diste la oportunidad a tu ciudad Mayagüez, cuando tuviste esa oportunidad, Sí. de poderte retirar allí? Señores, no es contra Mayagüez, que yo estoy seguro que él tampoco lo hizo en contra de Mayagüez. Él tenía que mirar ¿verdad? Su manera de ver las cosas en ese momento. Así que, ¿por qué no Mayagüez? Hasta el día, yo he tomado muchas decisiones en mi vida. Muchas. Esa decisión la tomé. Ya había jugado con Santurce antes. Venía Bad Bunny, venía un equipo nuevo de Santurce. Era aquí en San Juan. Yo quería quedarme por San Juan. Vivías acá. Quería quedarme por San Juan con mi esposa y todo. Y te voy a hablar claro. Al día de hoy es una de las decisiones que yo miro para atrás y digo, me hubiera gustado jugar ese añito en Mayagüez. O sea, te arrepientes. Y nunca lo he de dicho. haber tomado esa Entonces yo creo que decisión. puede ser que la primera vez que lo haya, Pues ábrete ahí. que lo díselo diga a- ahora. A tus mayagüezanos, pueblanos. No, pero son decir, ¿cómo Que te siempre digo? te han seguido, ¿no? Es Ey, que no, tengan y nada yo el personal amor allí. Y agradecen muchísimo también. No, sí, ellos son. Mayagüez para mí es todo, ¿Qué te ellos lo dijeron saben. tus panas? No, mis panas me apoyan. Entonces, ¿verdad? De la No. high, cuando tomaste esa decisión, Me- viene para acá. No, pero mis panas me apoyan 100% en todo. Sí. Son decisiones que la tomé. Y pensándolo bien ahora, después de viejo, pues me hubiera gustado, jugar con Mayagüez. Pero son decisiones como tú has tomado, que uno toma decisiones y después vive con ellas. Sí, Pues, sí. pero, ¿cómo te digo? Otra experiencia más que tuve en Santurce. Mucha gente, muchas cosas que aprendí, conocí. Me quedé acá por acá por San Juan. Pero cuando veo los juegos ahora, pues le voy a los indios. Le voy a los indios. Y mis papás siempre están en los juegos de los indios y todo. Pero sí fue, y sé que fue fuerte para la fanaticada de Mayagüez, para la gente en Mayagüez. Pero sí, Pusiste pero es eso una... en contrapeso cuando ibas a tomar la decisión, como que Fíjate, ya, no, mi gente de Mayagüez, ahora lo sí pienso lo más piensas, entonces que antes. Fuiste un poquito más frío entonces. Sí, en el exacto. momento de la decisión. Pero son decisiones que uno toma y, Sí, sí. y ahora me hubiera... Porque se tienen que respetar. Y no es que estoy, como te digo, lo hubiera hecho, pero No hay ahora... nada personal ni- Ahora estoy... No, nada personal. Pero ahora estoy como que digo, "Ay, me hubiera gustado jugar ese añito allí en Mayagüez". Hubiese sido bueno, pero te pregunto, ¿y Sí. coachar? En Mayagüez, Sí, en Mayagüez Si surgiera- lo si veo. surgiera la plaza, Sí, en Mayagüez si surgiera, no no estamos en un aquí futuro votando a nadie. no la voy a cerrar. Si
No la voy a cerrar. Si coacheo de nuevo el BCN, que ahora mismo no lo veo, pero si coacheo en un futuro de nuevo el BCN, no la voy a cerrar la puerta. Comentaste Y- eso el otro día, que no lo tienes ahora no, mismo no, por en ahora tu no lo mente, tengo no en está mente. en el pipeline tengo, seguir coachando. tengo otras cosas. Coachando sí, pero en algún futuro, pero tengo otras cosas en mente por ahora. Pero por lo menos ya cogí la experiencia de coachar. Sé que me gustó el ¿Te competir. trataron bien? ¿Quijote te trató bien? Quijote me trató muy bien. Quijote me trató ¿Y Mario. Diego también? Diego es un personaje, pero me trató bien también. Sí. Tú conoces a Diego. Diego es un personaje, pero me trató bien. Pero fíjate, la fanaticada por todo Puerto Rico, en todas las canchas, me gustó. Sí. Me gustó. Las decisiones de los dueños de Guaynabo, pues no me gustaron. Pero ¿Te desilusionó? sí, me frustré un poquito porque, como te digo, ¿Te quitaste tú o te despidieron? me despidieron Te ellos. despidieron. Porque ellos querían, estoy hablando claro, ellos me llamaron. Yo te voy a tirar al Sí, medio, tú me contestas como tú quieras. Yo te picheo, tú bateas como ellos tú me quieras. llaman y me dicen que quieran que yo sea el GM del equipo. Y yo les digo a ellos, mira, yo firmé este equipo por 3 años para coachar, como mi primera experiencia, que a ver si quiero coachar y quiero esta experiencia. El año pasado terminamos primero y no pasó nada. Este año empezamos bien, perdemos 5 juegos corridos. Ahora es que yo quiero ver de verdad si esto es lo mío o no. Dame la oportunidad de enderezar el equipo, de competir hasta el final. Y yo le dije a ellos, mira, yo no me voy a quitar. Yo quiero, porque yo he pasado, De aquí me tienes yo que estaba votar, en vamos a equipos, decirlo yo así. estaba en equipos que hemos perdido 15 corridos. Ajá. Yo quiero competir hasta el final a ver qué podemos hacer. A ver cómo yo puedo seguir todos los días Yo voy a seguir tratando. arreglando el Yo equipo. voy a seguir tratando. No me voy a quitar. No, pero es cierto, yo no, o coacheo o me tienen que despedir ustedes, yo no me voy a quitar. Muy bien. Y ellos vinieron y me dijeron, no, pues vamos a irnos en otra dirección. Y no, yo les dije, mira, pues muchas gracias por la oportunidad, les deseo lo mejor. Y por ahí seguimos. ¿Crees tú que lo de Cousins era una crónica de muerte anunciada de la manera que salió con el problema en Bayamón? De la provocación, etcétera, que él pudiera caer en ese pescado. Yo lo conozco bien. Conociendo su yo lo carácter. conocía de la NBA porque Sí, tenemos el sí, mismo por eso. agente y sé todos los problemas que él tuvo en la NBA. Pero por eso mismo es que yo le decía a ellos que yo era una buena persona para poder bregar con él. ¿Entiendes? Y lo único que tuve fue un juego que él llegó, que ganamos por 30, y el otro que perdimos en overtime y él falló 2 tiros libres al final. Sí. Que no tuve esa oportunidad ni de discutir con él, y yo sabía que íbamos a discutir en algún momento. ¿Y qué le dijiste ¿Ah? cuando falló? No le dije nada. Ah, Me recuerdo que se falló, acabó el es juego, humano. le dije, buen juego, mañana Es nos humano, encontramos carajo, y seguro, nos y hablamos reunimos. mañana. Y no tuve la oportunidad ni de llegar a una... No pudimos ni pelear, porque me sacaron. Te sacaron. Y yo sabía que el momento de... Íbamos a tener discusiones, íbamos a competir, pero me gustaba el equipo que teníamos en el momento para empezar a mejorar. ¿Por qué lo traen Y no de tuve esa vuelta? oportunidad. ¿Por qué lo traen de vuelta? Los dueños les gustó aquel año que lo trajeron, que yo no estaba, que llegaron bien lejos y él se lastimó en Game 7 con Carolina. Y yo creo que si él no se lastimaba ese año, y yo creo que ellos le ganaban a Carolina. Ajá. Y por eso es que ellos lo trajeron para atrás. Y le tuvieron que dar mucho dinero. Lo trajeron para atrás y yo le dije, mira, no, pero no está en la misma forma que estaba hace 2 años, pero se dieron cuenta de ello. ¿Te desilusionaste con la salida de la manera que se dio en Guaynabo? ¿O Sí, no. estás completamente tranquilo? No, ahora mismo estoy súper tranquilo. Pero en el momento estaba frustrado. Un poquito de frustración. Sí, siempre. frustrado. Eso es normal. Y Eso es normal. yo quería competir. Lo que me ayudó fue que tenía la cadera bien mala. Me pude ir a operar. Ahora ya estoy. Aprovechaste Aproveché, enseguida. me fui a operar. ¿Te Ya estaba estoy. molestando ya entonces? Sí, no estaba. No estaba. Y No, estar de pie no, peor. no estaba ni durmiendo bien. Ahora sí, estar de pie peor. Y aproveché en eso. Después. Nada, y ahora estoy ya tranquilo. Ahora estoy con los nenes y tranquilo en casa. Eso iba. Mirando ahora las cosas positivas, tienes más tiempo para tus hijos, para tu esposa, Exacto. tu familia, que es bien importante. Los nenes te lo van a agradecer un montón, obviamente. no, muchacho. Y tanto como tu esposa, Viviana. ¿Cómo haces ahora con los muchachos, los nenes? ¿Cómo entonces corres un día, por ejemplo, normal en los Barea Ortiz? Bueno, por ahora tengo un buen ejemplo. Tú sabes cómo soy con mi papá y con mi mamá.
Así que tengo un buen ejemplo de ellos. No hay nada mejor. Son 3 igual. Son 3 igual. Pero no hay nada mejor que levantarse, el revolú que se forma por las mañanas, tratando de sacarlos para la escuela. Sí. Tratando de sacarlos para los campamentos, llevarlos a la escuela. A mí yo soy por las mañanas. Me gusta levantarme, darme mi café tranquilo, apurarlos me gusta llegar temprano. Sí. Me vuelvo loco si llegamos tarde. Sí. Mi esposa es más relax, ya si llegamos tarde, llegamos tarde. Ajá. Yo me di un poquito de estrés por la mañana. Sí. Llevarlo a las prácticas, sentarme a verlo en un Estás más full time ahora con eso. Sí, ahora llevándolo a la lo full llevo a time las porque antes prácticas, lo lo hacía llevo Viviana, ¿no? a los de voleibol, estar con ellos en casa, irme al range de golf con ellos y darle a la bola de golf. Y estar en casa, en verdad, ver televisión con ellos, ver los juegos con ellos. En verdad Ellos están ahora en Disney con papá. Sí, ahora es Disney con papá, estoy allí y en verdad eso es como tú sabes, eso Sí, es lo pero bueno. obviamente tiene que ser tu prioridad dentro de todo. Sí, a menos ¿verdad? que en su desarrollo, ellos con sí, el deporte. a menos que sean oportunidades bien grandes de trabajo, cosas así que uno tenga que viajar un poco, esto, lo otro, pero para mí ahora todo es ellos. Es que quieras o no, o sea, estando en la liga dirigiendo, te quita mucho tiempo, ¿verdad? No, de siempre, tus hijos. si uno está, como tú sabes, Quita uno mucho está viajando tiempo, y sí, trabajando, sí. quita, y la mente también está en otro lado. De alguna manera, el proceso de, en algún momento pensaste, se me está acabando esto, tengo ya que dejar de jugar. ¿Cómo pasaste ese puente, ¿verdad? De alguna manera, porque es un proceso Sí, y sí, uno hay que darle a César lo que es del César. ¿Cuán difícil fue? Bien difícil. Yo no he hablado mucho de eso, pero fue bien difícil levantarme un día. El día que me cortaron en Dallas, que fue que yo filmé el año 15, Ajá. filmé, pero me dijeron, vamos a filmar, pero puede ser que te cambiemos o te cortemos. Pero pagándote. Pero filmé. Ay. Yo le dije, pero voy a filmar aquí como quiera. Claro. Sí. Voy a filmar aquí como Seguro. quiera. Y me cortaron. Después me cortaron para irse con los jóvenes. Y ese día fue bien fuerte, pero cuando me levanté el día después de estar 14 años Sí. sin parar. Ajá. Bueno, más, porque 20, pues, si contamos college, Ahí está. sin parar. Sí, Porque uno no paraba. Ajá. Porque uno se levantaba y era, ¿qué tengo que hacer hoy para mejorar? O para entrenar. Y era O 2 al día, más el gimnasio, las pista, prácticas. lo Era que todo, fuera. todo Sí. era, o viajar o lo que sea. Ujú. Y me levanto el otro día, Vacío. cero. Y pandemia también. Y en pandemia. Fue una mezcla. Gracias a Dios, la esposa que tengo es especial. Tengo a mis hijos que son espectaculares. Llenaron un poquito ese No, vacío. chacho, o sí, un sí. poquito mucho, vamos a decirlo. Exacto. Estaba jugando mucho golf en ese momento, que me ayudó también a tener algo que hacer. Pero fue bien difícil. Después de todo eso fue que me vine a jugar acá con Santurce. Ajá. Esos años Que no fue un retiro real, fue un retiro más de allá exacto, de la liga de NBA. de NBA, exacto, que después jugué acá, pero también ya como dije ahorita, estaba, acá ya sí. estaba muerto. Fue buena experiencia porque pude jugar por las canchas de Puerto Rico, con todos los Sí. panas, Ajá. con la gente. Pero poder dejarlo se me hizo difícil porque yo me tengo que levantar y tenía que ir para el gimnasio. O ¿Dónde tenía que, depositabas la adrenalina de la mañana? exacto, la energía, Vamos a la decirlo así, osa. me levanto hoy y Se hizo bien difícil, pero poco a poco se fue calmando la cosa y gracias a Dios pasé esa etapa, pero me lo habían dicho que iba a ser difícil. ¿Hablaste mucho con tus papás? Mis papás me ayudaron mucho, mi hermano, mi esposa me ayudó mucho porque ella, como ella no es deportista, Ajá. pues ella como que, Vamos a jugar domino y carta, olvídate. mira qué vamos a hacer hoy, mira qué vamos a hacer hoy, como si nada hubiera pasado. Sí. Mi esposa Sí, me porque está recuerdo buscándolo mencionarte. una historia de mi esposa que yo salí de un juego de NBA, jugué malísimo hoy. Y me montaba en el carro y ella me trataba como si yo hubiera metido 30 puntos. Como que, Sí. mira, ¿quieres parar ahí a comprar esto? Necesitamos esto. Como que yo digo, espérate. No quiero hablar. Déjame botar el no, golpe. no quiero hablar, pero porque está.
Dame 5 minutos, Déjame déjame. dar el golpe. Y a mí me encantaba eso porque en casa, no, pasaba lo que pasaba, Yo no hablo de baloncesto. en casa era mi casa. Es y que- eso me ayudó mucho también. Es que eso es bien importante. Sí, bien importante. De la puerta para adentro no hay Sí, básquet. súper, Yo y- siempre lo digo. exacto. Yo, Y ganaron, ay, qué bueno, perdieron, ay, sí. es que, bueno, es la familia. Exacto, no, exacto. no, hay que Pero sí, sí. fue fuerte. fuerte. Y mentalmente fue fuerte también. Notaste que en la línea como que de alguna manera volvió ese... Me ayudó, la línea me ayudó a levantarme por la mañana y saber que tengo práctica. Ajá. Y me sentaba, me tomaba el café, preparaba la práctica, qué voy a hacer hoy en la práctica. Me daba ese nerviosismo de que tengo juego mañana. ¿Te recuerdas? Cuando El tú gusanillo, el El gusanillo. gusanillo, que hay Seguro. juego, hay Sí. esto, hay lo otro. Eso es respeto al juego. Y, que sientes, claro. exacto, y eso pues me ayudó un poquito a volver a tener eso. Te subía la adrenalina en la Exacto, línea. exacto. Te Sí, subía sí, mucho. sí. Y me tenía que, porque buscaba formas de mantenerme calmado también. Sí. Y a veces tenía que. La emoción. Y a veces me decían, verdad, estás demasiado calmado. Y yo, pero yo prefiero estar así que estar del No otro te- lado. en algún momento desde la línea, como estás ahí detrás de la línea de tres, no hiciste así para recibir la Fíjate, bola y tirarla. cada vez que la bola. O sea, que pedía timeout y de momento la bola estaba ahí, la cogí y la tiraba. Y después el árbitro me decía, no hagas eso. Y yo, chicos, déjame por lo menos Déjame tocarla. Entiéndeme, que estoy retirado, déjame tirar alguna por lo menos. Pero sí. Bueno, estás en un proceso de abrir un centro de entrenamiento deportivo especializado, Jump, vamos a decirlo así. ¿Cuál es tu visión y ambición dentro de ese proyecto? Jump, para mí es un sueño. Y a mí me hubiera encantado llegar de la NBA o que los jugadores de ahora lleguen de donde quiera que jueguen y cuando lleguen a Puerto Rico tuviéramos un sitio donde la selección nacional nos encontrábamos. Que lo viviste, que no había No, sitio para practicar. Y para ti, no. A ti te pasó, me imagino que toda la vida. No había sitio para practicar. A mí me llegó que a veces iba a la práctica y de momento llegaba a la cancha que no era. Porque no había preguntado, espérate, ¿dónde hoy? Ajá. Este, No se acostumbra a ir a la misma. y para mí eso siempre hubiera sido un sueño de que llegáramos de donde quiera que estábamos jugando y vamos para la selección nacional y teníamos donde encontrarnos por las mañanas a entrenar o a jugar y una cancha bien bonita, aire acondicionado, tabloncillo, como lo tienen los otros. Y por eso es un sueño. Pues ahora lo he podido, llevamos años en esto, ha sido bien Pero difícil. juntaste la fundación con los No, Newman. no, la fundación no. No, Esto es el tuyo personal. familia Barea los y Ricky Newman. Y Ricky la familia Newman. Correcto. Que esto es una idea que Ricky Newman me trajo hace como 8 años ya. Ajá. Que pero nunca estábamos tratando de buscar dónde. Encontramos este sitio, lo pudimos comprar y tenemos 3 canchas de baloncesto, gimnasio, hotel. Vamos a hacer soccer, voleibol, baloncesto. Mi sueño es, vamos a tener clínicas para los niños, vamos a tener campamentos para los niños, vamos a tener torneos para los niños, vamos a tener... Pero mi sueño es tener a la selección de Puerto Rico, femenino, masculina, todas las edades, que ese sea su centro de práctica. Su centro de práctica. Eso incluso como centro de alto rendimiento. Exacto. También eso es lo que desarrollo. También vamos a suponer si los panas quieren alquilar una cancha para jugar guerrilla, puedes ir a alquilar la cancha hora y media para poder jugar tu guerrilla en esa cancha. Vamos a tener todo, pero para mí Santurce, que no tiene cancha de práctica, pues poder practicar ahí. Chacho, nosotros Sí, cogíamos nómadas, todo. Exacto. Lomitas o... Pues eso es el sueño, eso es bueno, el sueño sí, mío. ahí. Estamos casi a punto de lograrlo. En agosto se supone que ¿Cómo ya- eso? ¿Cómo va? en Ya. agosto se supone que estemos abriendo las puertas. Oh, ¿de verdad? El ¿Ya tan tabloncillo lo rápido? están poniendo ahora. Wow. No, tan rápido no, llevamos ya un par de años. Sí, no, lo sé, pero que... Pero sí, es rápido porque es un Hermano, proyecto bien será- grande. Y no, imagínate que nosotros, tú que puedas ir la selección esté practicando y tú puedas saber dónde están practicando y llegar allí, Sí, sentarte que allí a tengas ver. un punto fijo, como decimos por ahí. Y se pueden hacer muchas cosas. Sí. Y es bien importante y lo quería hacer aquí. Porque cuando estaba en Dallas, había oportunidad de hacer complejos deportivos a las afueras de Dallas, más para el norte. Sí. Pero yo dije, no, aquí en Puerto Rico es donde hace falta. En Dallas hay por todos lados. Y tú no te ibas a quedar en Dallas. Sí, no, creo. me iba a quedar en Dallas. Yo siempre tenía que... se acababa la temporada de NBA y caí aquí. Y yo creo que Viviana tampoco. Viviana es de Corozal, así que ya tú Por sabes. eso. Sí. Ese campito allí, Sí, imagínate. exacto. Sé que recientemente estás operado de la cadera. Sí. ¿Cómo te sientes con la operación? Gracias a Dios, muy bien. Fue algo que yo le pregunto a los doctores, pero ¿y cómo pasó esto? Y me parece sobreuso. Terminé... siempre me molestaba un poquito, pero yo creía que se me iba a ir, especialmente cuando parara de jugar.
Y cuando paré de jugar, como que estaba jugando pickleball, tenis, Y te molestaba a golf. los lados. Y yo veía que se me ponía peor y peor y peor. Llegó el punto que tuve que parar todo. Sí, porque está el movimiento hacia el lateral. Es No lo que- podía jugar pique, no pero llegó, no podía jugar ni golf. Sí, pero el gol también te, Después y te por el jala giro. la cadera por el giro. Y después llegó el momento que estaba durmiendo mal, me tenía que tomar pastillas para dormir. Y ahí yo dije, cuando tenga break me voy a parar. Y aprovechaste. Y aproveché cuando me te dijeron despidieron. adiós. Sí, cuando te vamos a ponerlo bonito, No, cuando te sí, un despidieron. par de días después ya me estaba en un avión Y porque ya ya yo vi. tenía y me operé. Y te operaste. Y Pero estás todo lo caminando demás, ahí. gracias a Dios, Sí. todo lo demás estoy bien. Muy bien. Bueno, yo ahora voy a aprovechar algo aquí. Me voy a sincerar con el caballero aquí porque yo no sabía de alguna manera cuando sacan esto de las leyendas del básquet aquí en Puerto Rico, no leí, parece que las reglas bien, nacional e internacional. Y yo vi como, no como mal, porque obviamente tu juego lo respeto enormemente y toda tu trayectoria. Y pensando en que era simplemente tú no haber tenido tantos años jugando en la liga, pues, porque estabas allá, que bueno. En BCN, ¿no? sí, no puedo jugar. Pues yo me manifesté de la siguiente forma, que yo decía que no entendía por qué tú estabas En la lista. en el tercero, el cuarto, en los primeros 5. Y te lo hablo así bien claro, obviamente con mucho respeto, pero estaba equivocado, porque cuando no había visto nacional, no había visto internacional, pues no era justo lo que yo estaba planteando de alguna manera. Y lo quiero decir así, me retracto de lo que dije de que él no podía estar. Sí podía estar porque obviamente jugó en la NBA ¿cuántos años? 14. 14, o sea, pues sí. Ahora me voy a retractar de mi comentario entonces, que sí, tienes derecho a estarlo. No, gracias. Y te lo digo con toda honra, pero nunca fue buscando borrar tu trayectoria, que es excelente. ¿Ves? Y más aún cuando yo siempre he admirado jugadores como tú, que desde los 5 años jugando, mi hermano, te vi mucho en las categorías menores, como te dije, jugando en contra de Carlos Rivera. Y quiero aceptar ese error de pensamiento, ¿verdad? Y de quizás no haber leído la cosa como era. Así que, señores, sí se merece estar en esas leyendas de nuestro básquet boricua, porque, bueno, los números lo dicen, yo no tengo que está todo hoy escrito, y es que usted sabe que lo busca y sale más rápido que lo mío. Así que me disculpo por eso y que sepas eso, que mi admiración siempre ha estado. Y tenemos nuestra digamos, propuestas en cuanto a esas situaciones así que yo no los veo justas, pues yo considero que es más bien en época. Yo lo pongo como época. Pero tú tienes lo tuyo y yo lo tengo que mirar de esa forma. Lo que pasa es que no lo había visto, que el internacional también contaba. No, y tú estuviste como en 40 épocas. Yo estuve, sí, no, y tienes toda la razón. Yo pasé por 4, yo salí de la de 4, Raymond y fueron todas las siguientes que casi me concuerdo Casi. con la tuya, ¿no? Tú entrando y yo saliendo. Exacto, el mismo año. Estoy más o hablando menos. de 4. O sea, Me hubiera encantado jugar un pick and roll por lo menos contigo. un jueguito nada más. Porque hubiera y sido no- y bien no se fácil. nos dio. Tú eras un target bien fácil. Como Dirk Pregúntale- Nowitzki, pregúntale a que Carlos. 7 pies. No, pero Dirk estaba. Que yo se la brutal. pasaba donde sea y la cogía. Dirk estaba brutal. No, como que era. Que tiró más espontáneo. Y los pica, tenía. y la gente no sabe, pero como hacía los picks, era tan inteligente en los picks. Porque él sabía que si él le daba a mi tip, recuerdo él siempre se movía, hacía pique ilegal, Sí, se sí. dejaba detrás de los Y tipos. usaba las manos así Usaba para las manos, empujarse. empujaba. Yo lo veía mucho. Y era... Que no era el mejor defensivamente. No, chacho. No lo era, porque No. era la realidad. En las prácticas lo tenemos que sacar de las prácticas a veces para que, mira, siéntate ahí, que a ti te toca mañana. Sí, porque era una máquina de puntos No, chacho, espectacular, el sí. tipo. Bueno, dicho esto, sí. ¿Cómo defines el éxito? Buena pregunta. Poder alcanzar las metas que, ¿cómo te digo? Poder alcanzar las metas que un día te pusiste. Eso me gustan las metas. Las metas. Me conocen. Y no solamente, y también cuando, vamos a ver, una meta mía, como hablamos ahorita de las Olimpiadas,
que no la pude lograr, pero lo di todo por esa meta. Como te digo, si tú quieres el éxito, tú quieres alcanzar algo y sabes que lo diste todo, el éxito, todo, pues ya no puedes hacer más nada. Jugar baloncesto en la mejor liga del mundo, con los mejores jugadores del mundo, pues para mí eso fue increíble, algo que no le pasa a todo el mundo. Y para mí, pues eso es el éxito y le puedo dar a toda la gente, a mis papás, a todos mis amigos, a todos mis coaches, Gorilón, que me ayudaron, Ori. que fue bien fuerte. El paso para poder llegar a donde llegué fue que ellos pudieran disfrutarse de eso. Para mí eso es un éxito Sí, lo ves. brutal. Todavía ves a Gori, ves a... Todavía, cada sí, vez que voy a Mayagüez, los veo. pues darle un abrazo a Gori, que Sí. yo siempre lo quiero muchísimo. Sí. ¿Qué te falta por hacer? Yo sé que como padre, separando eso, ¿qué te falta por hacer personalmente? Digamos, pues juegas golf, juegas pickleball, juegas, ¿qué más? Tenis. Sí, Pickleball cogió el tenis. Padre, pues lo voy a seguir haciendo por Sí, por eso, que eso es aparte, eso es seguro. seguir ayuda. Pero Me tú gustaría que personal- la fundación que siga creciendo. Y el jump, El jump, que obviamente. abrir el jump. Y me gustaría algún día coachar, darme la oportunidad de coachar en la NBA si se puede. Yo creo que van a tener esa oportunidad. Yo creo que sí. Y algo que, por lo menos, darme la oportunidad a ver si lo voy a seguir haciendo y por ahí. Pero más Dana no cambiaré nada. Tú que estuviste en el equipo de Dallas, ¿cómo viste ese cambio de... Dolió Dolió? como parte del equipo y como fanático. Sí. Porque yo conozco bien a la ciudad de Dallas y a la fanaticada en Dallas. Y Luca... Luca, te voy a contar de Luca ahora. Te voy a hablar primero de la fanaticada. La fanaticada en Dallas es una fanaticada que a mí me vieron allí y me trataron igual desde el día 1, que yo era el último del equipo, como de que hace este muchachito de Puerto Rico aquí chiquitito, y me trataran espectacular y tuvieron paciencia conmigo. Ahí me trataron igual hasta cuando yo empezaba en el equipo en las finales. Ajá. Y tuvieron la paciencia y donde quiera que uno va, en las buenas y en las malas, ellos están ahí contigo y te van a apoyar. Te pedían para que te pusieran. Y jugar. gritaban le gritaban al coach para que me pusieran. En las buenas y malas estaban ahí contigo. Si ellos veían que si tú estás listo para darle todo a Dallas y para quedarte en Dallas por siempre, ellos están ahí contigo. Lo vivieron con Dirk, por eso es que Dirk es lo más grande Dirk que va a haber todo allí. allí, olvídate. Y ellos veían a Lucas, porque esa- Lucas lo decía, Lucas tenía una casa allá, estaba comprando otra o una finca para quedarse allá. Él no veía planes de irse para ningún lado, él quería quedarse ahí por siempre. Y cuando la fanaticada ve eso, pues perder y ganar, ellos hubieran muerto con Lucas por los próximos 10 años. Y cuando pasa esto, pues la ciudad se destroza. Destrozados los fanáticos, destrozado todo el mundo. Se dividió. Pero yo estuve allí 10 días antes de que esto pasara. Yo estuve allí. Y ya habías Estaba haciendo escuchado que televisión estaba- y estaba metido en el camerino con Jason Kidd. Estaba metido había escuchado de Jan y escuchaba muchas quejas de Lucas, que estaban teniendo problemas con Lucas. Y Lucas ya se le había problemas que ya le habían sacado a le habían sacado a sus compañeros, le habían sacado a sus trainers, al encargado de propiedad. Y Lucas, ese era el grupo de Lucas. Lucas es bien tranquilo, pero le gusta su grupito. Y le decía que no, que ya Lucas está solo, no comparte con el equipo, no está lastimado, está en su propio mundo. Lo marginaron un poco. Y él estaba como Se que... sintió marginado, vamos a exacto, decirlo y él así. estaba solo. Y parece que no estaba siendo parte del grupo. Y yo creo que no tuvieron la paciencia para... Vamos a ver cómo podemos arreglar esto. Y de momento yo llegué a Puerto Rico y el día después me levanto Lo habían cambiado. y está cambiado. Y no estoy diciendo que Lucas es perfecto. Pero es un chamaco bien bueno. Le encanta jugar básquet. Sí, puede ser que estaba un poquito fuera de forma, estaba lastimado. Pero estaba fuera de forma Pero estaba toda la temporada. O sea, estaba promediando con 30, todos 10 y esos 10. Por eso, con todos esos promedios estaba fuera de forma. ¿en Y serio? es un nene todavía. Sí, sí. Que nosotros, yo digo, pero espérate, ¿cómo tú vas a sacarle este tipo de que... ¿Cómo hacía esos y números? te llevó a la final el año anterior. ¿Cómo hacía esos números? Es- Y como dicen que no entrenaba, no y iba a las mira, piezas, lo y que es fuera. sano, y se veía un tipo, gordito. la misma novia desde high school.
Pero estaban un diciendo tipo que de tomaba casa. y que mucha cerveza. Eso digo, yo Sí, tomo eso cerveza, yo, pero eso no es nada sí, yo malo. también, Sí, pero él se levantaba el otro día a entrenar. pero Y era exagerado. de familia, la misma novia de high school, siempre metido en la casa. Y yo le decía, mira, vamos a janguear, vamos para tal sitio cuando yo jugué con él. Vamos para tal sitio, no, vamos para tu casa mejor o vamos para mi casa mejor. Que era un tipo, y cuando en la cancha estaba todo el día allí jugando uno para uno, tirando y tiraba, hacía su rutina todos los días. Y yo entiendo que no tuvieron la paciencia para esperar que él llegara a ser el hombre de verdad. Sí, mira para allá. Y pasó eso. Y Cuban, ¿es tan sharp como se proyecta? Cuban es un bien inteligente, siempre pensando cómo mejorar a su equipo, el mercadeo de su equipo, un tipo bien familiar, bien bueno. Cuando ¿Se divertían con él? Se divertían. Era los una persona... los primeros 5 años allá, yo me di cuenta rápido que a él le gustaba que lo trataran como si fuera jugador, que si fuera teammate mío. Se ponía la camisa Sí, ahí sí. sentado detrás Y yo del me di banco. cuenta así. Y yo lo trataba como teammate. Mira, le preguntaba a Mark, ¿cómo estuvo el jangueo ayer? ¿O vas a janguear hoy? ¿O para dónde ¿Ah, sí? después de la temporada, para dónde nos va a llevar? Los primeros años fueron así. Ajá. Los primeros 5 años. Después, ya él entró más en edad y los hijos y ya la cosa se calmó un poquito. Pero como quiera, yo lo vacilaba. Si se ponía maones feos, yo se lo decía. Y yo, cambia ese tenis ahora mismo. Y yo, búscale unos tenis a Mark que no puede salir para la cancha así. Y teníamos eso, y a él le encantaba eso. Hay mucha gente que le cogía miedo, ¿Y pero... entraba a la cancha con ustedes en un challenge o algo? Sí, él competíamos en tiro. lanzamiento Él siempre y se eso. pasaba en la cancha. Los Mavericks era como su bebé. Sí. Me estuvo raro que lo haya vendido. Ajá. Pero los Mavericks era su bebé. Lo llamé el día que pasó la huracán María. Estamos recolectando un montón de cosas allá en Dallas. Todos los hispanos de Dallas están recolectando cosas. Y teníamos, pero, millones de cosas. Una barbaridad. Pero decimos, espérate, ¿para qué estamos recolectando cosas y cómo las vamos a llevar a Puerto Rico? Enviarla por barco. Y estoy en el hubiese carro sido- y mi esposa viene Viviana y me dice, escríbele a Mark, dile que nos preste el avión. Y yo le digo, chica, ¿Estás yo le digo, loca? espérate, esto es un avión gigante, no hay break. Dale. Y yo, Mark, ¿sabes lo que está pasando? Sí, ¿me puedo usar el avión para llevar todo esto que tenemos a Puerto Rico? Los víveres. Esto fue 3 días después de María. Ajá. Y me dice, en 5 minutos me contesta para atrás, chequea tu email. Ya está fuleteado. Me chequeó el email y ya el email estaba yo con los 2 pilotos y con la secretaria, que es la que encarga de los viajes. Ajá. ¿Y cuándo nos vamos? Me dice el piloto. Y 5 días después ya habíamos llenado el avión entero y habíamos aterrizado aquí 5 días después. Wow. Y esto está pretemporada, está pasando. Y yo fui para allá en el primer viaje, vine con Viviana, un par de panas míos de Sí. Puerto Rico, y lo hicimos y llegamos. Y volvemos para allá. Ya, dejamos todo y volvimos con el avión vacío y nos fuimos con 60 personas que tenían que irse por cuestiones médicas y lo Ajá. que sea. Y llegamos allá. Y le digo, voy a donde él y gracias, en verdad, gracias. Y me dice, no, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos Yo, a pero- conectar cositas y vamos otra vez. Y vamos de nuevo. Y yo, pero ¿el avión de nuevo? Y él me dice, sí, el avión de nuevo. Y pues le dije a los hispanos de Dallas, mira, esto va a seguir 12 p.m. a 8 p.m. en el aeropuerto. Necesitamos plantas, necesitamos generadores, necesitamos medicina, necesitamos comida, lleguen allí. Y ahí estaba la Toda la gente. fanática de Dallas se llenó de cosas y fuimos. 5 veces me prestó el avión. 5 veces 5. pudieron. Había juego de pretemporada y él dijo, no, el avión va para Puerto Rico. Nosotros nos vamos en este avión. Pues, Así Mike es el Cuban, tipo. eso se agradece mucho. Sí, Yo, sí, y, no. y qué bonito, ¿no? Pero así fue la relación con él obviamente hasta, de tu parte y de tu esposa. al día de hoy, siempre hablando de básquet, un fiebre. Entiendo yo. Quiero preguntarte esto. Dame 5 jugadores en NBA difíciles para ti que jugaste en contra de ellos. Tuve la oportunidad al principio de competir contra Steve Nash. Que tú también, Uy, sí, tú señor. también lo tuviste que darle en Ay, esos ay, pick and Dios roll. te tenga, señor. Ay, Dios. No se cansaba. No. Pick and roll y pick and roll y pick and roll. Aprendí mucho de él, pero también lo pude. Chris Paul, básicamente entrenamos juntos, jugamos juntos en contra en la selección juvenil y la sub-21. Siempre tenía esas batallas con él en la cancha. Derrick Rose en el 2011. Cuando estaba de verdad. Estaba imposible. que brincaba el gimnasio. Imposible. Yo era rápido,
Pero Derrick Rose era bien explosivo, iba para todos lados. Yo decía, mira, Carle a lo otro. Coge lo otro. Y trepaba, subía alto. Mi primer... O sea, que los primeros meses, primeros años en la NBA, yo no me lo creía todavía. La primera experiencia que yo dije, espérate, estoy en la NBA, fue cuando tuve que galear a Iverson. Tuve que galear a Iverson con la headband y el coso este. No, y el piquete también. El piquete. Tuve la oportunidad de janguear con él esa noche. Sí. Buen tipo. Es buen tipo. Y lo último, al final, pues, Tony Parker, tuve los playoffs contra Tony Parker y San Antonio, que fue una experiencia brutal. Sí. Y Curry, galear a Curry, yo dije, mira, esto está de más. Pero no había que defenderlo. Porque tiraba de media cancha. No, pues eso le decía yo. Me recuerdo que en el Scouting Report decía, me tocaba empezar ese día random contra él porque alguien estaba lastimado. Verá, tú no vas a galear a Curry porque... Y yo, gracias, pero como quiera le va a meter 35 a aquel. ¿Qué era mejor? ¿Dejarlo que tirara de media cancha o que penetrara? No había... Yo creo que no... Y no se cansaba, era la condición física. Y dando vueltas. No se paraba. Y exacto, así que esos jugadores así de mi ¿Y posición. en Puerto Rico? En Puerto Rico, yo, como tú dijiste, no jugué mucho. Puerto Rico, defender a... Jugué un juego contra Carlos en la NBA, que Orlando Magic y Dallas jugamos una vez. Yo creo que fue mi primer... ¿Te enfrentaste con No, chécate esto. Carlos? Yo creo que fue mi primer año o mi segundo año. Uno de esos 2 años, porque fue que con Avery Johnson llegamos a Orlando y Carlos juega de Orlando ese momento. Y me tocó empezar a mí ese día también. Y empezamos los dos en contra. Y me recuerdo que tengo foto y todo, porque jugamos, Carlos empezó con Orlando y yo empecé con los Mavericks la misma noche. Oh, sí. Sí. Eso fue... ¿Hay fotos de eso? ¿En serio? Yo tengo. Cool. Fue una experiencia bien, y para mí jugar en NBA y encontrarnos dos de nuestros mejores exponentes del y tú sabes que Carlos con el hesitation, la espalda, y yo lo conocía, lo llevaba viendo toda mi vida. Así que eso fue muy buena experiencia. ¿Hubo trash? No, más friendly. ¿Sí? Estábamos friendly. Sí, reían. estábamos friendly en la NBA. Estábamos friendly. Muy bien. Sí. ¿Qué consejo le das a un joven que quiere entrar al mundo del deporte? ¿El baloncesto de alguna manera o gerencial? Yo le digo a los jóvenes en mis campamentos y en las cosas que mucha paciencia, primero que nada. Nunca parar de aprender. Hay que aprender. Yo aprendí de todos mis coaches. Yo aprendí de todos mis teammates. De cada uno. De los coaches de cada uno. Aprendía de las cosas negativas que tenían que decir, aprendía de las cosas positivas que decían de mí. Yo soy un muchacho bien positivo. Yo le busco lo positivo a todo. Y yo creo que eso mi papá y mi familia me lo crearon en mí. Y le digo a los muchachos, van a tener sus momentos malos, van a tener sus momentos buenos, pero siempre hay que levantarse el próximo día a tratar de nuevo. Y atreverse. Lo más difícil que yo le veo a los niños en Puerto Rico, tú tienes que saber de esto, es atreverse a cosas nuevas, atreverse a conocer gente nueva, atreverse a equipos nuevos, atreverse a viajar el mundo, a experimentar. Me ofrecieron un trabajo allá de lo que sea, vamos para allá, a ver qué pasa. Y yo entiendo que en Puerto Rico a veces no tenemos ese miedo, que me pasó a mí, yo tenía miedo de irme. Ese miedo lo llevamos hace 100 y pico de años. Ese cambio. Sí, de ese cambio. 100 y pico de años, pero se ha transmitido mucho a la ciudadanía. Sí. Porque le tenemos miedo al cambio. Le tenemos miedo al cambio. Y a los yo creo que niños... las puertas se abren con un propósito. Sí, y le digo a esos niños en los campamentos que yo los veo con esas caras de que ellos están pendientes, pero ellos se creen que esto es lo que hay. Tienen la incertidumbre. Y yo duda, le hablo, mira, atrévanse a experimentar. Yo siempre fui bien atrevido, siempre. No, tú viste toda la vida por todos lados, tú yo fuiste fui por todo el mundo. Atrevido, y lo digo así bien claro. Sí, por eso. JJ, yo personalmente quiero decirte que primero que todo, bien orgulloso de ti, de tu trayectoria, Gracias. de tu persona, de tu familia. Bien orgulloso. Gracias, Segundo, agradecer, sé que en nombre de todas las personas que nos ven, tener este ratito, ¿verdad? Para que te conozcan un poco más aquí en Puerto Rico, que vean de dónde vienes, de dónde saliste, cómo te hiciste.
pero agradecerte todo lo que has dado, sigues dando, primero en la cancha, con la selección, lo que quisiste, todo lo que hiciste. Obviamente nos sentimos orgullosísimos de ese campeonato que obtuviste allí con Dallas, de que estuviste 14 años. No son casualidad. De momento así no lo realizaba y yo digo, espérate, si estuvo 14 años, sí. No, chacho, Y estamos bien orgullosos de verdad. Y yo te quiero decir algo a ti también, tenerte. que te tengo que dar crédito a ustedes, especialmente a ti, porque ustedes, lo que tú hiciste con ese equipo y poner a nombre de Puerto Rico en alto alrededor del mundo entero es increíble. Yo te voy a decir, yo en la NBA y equipo nacional he viajado el mundo. Y a donde quiera que yo voy, tú sabes que Mira ahí, Piku. Mira ahí, José. Esto es toda mi vida. Sí. Esto me pasaba en la NBA, me pasaba en internacional. Lo que ustedes hicieron cuando le ganaron a USA. Yo estaba en Rincón viéndolo. ¿Cómo viviste ese día? Después de la primera mitad estaba nervioso. No lo podía creer, claro. Si esto viene a arrollar después. Y yo lo veía, pero mira cómo yo veía esto. Esto nos va a poner a Puerto Rico y el baloncesto, nos va a abrir tantas puertas del futuro. Que así yo lo vi. Sí. Yo lo vi como nos va a abrir tantas y tantas puertas, como que el nombre de Puerto Rico, el baloncesto, va a ser más grande todavía. Y así yo lo veía, estábamos en casa, mis papás, estábamos todos viéndolo nerviosos. Pero donde quiera que yo voy alrededor del mundo me preguntan, y cuando fui a España ahora, sí. que eso fue hace par de años, que viajaba por los equipos de España jugando, me preguntaban, mira ahí, Piku. De verdad. Sí, no, yo mantengo mucho allí con amistades de España y de Grecia también, que fue donde jugué. Pero nuevamente, agradezco mucho la oportunidad y qué bueno que ahora tienes el espacio con tus hijos, con tu esposa. Aprovechalo porque quizás mañana puedas firmar por ahí un contratito como coach en algún... Porque como están volando las cabezas por ahí, por todos lados, pues sabe Dios si ¿verdad? Se da esa nueva oportunidad, pero tómate tu tiempo y te deseamos lo mejor, que sigas bien. Gracias, la recuperación tuya de tu cadera. Disfruta de tus hijos, tu familia, saludos a tus padres. Y quiero dedicar específicamente esta entrevista al doctor Juan Carlos Marrero Gratacós. Él sabe por qué se la estoy dedicando. Es uno de nuestros amigos colaboradores en nuestro podcast. Y Juan Carlos, espero que lo disfrutes. De Barea.